experiencia, con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, es martes 9 de agosto de 2022. Un cordial saludo en la mañana de este martes, gracias por su sintonía. A nombre de Carlos Solís en la consola de transmisión, también está Iván Flores para el enlace en el Facebook Live y por supuesto el contenido en multimedia. Les habla Neri Mabel Reyes. Vamos hoy a abordar aspectos relacionados a cómo se lleva el estudio de la actividad volcánica en nuestro país. Hay algunos fenómenos que se relacionan con el comportamiento de los volcanes por el tipo de componente que tienen, y la Universidad de El Salvador ha tenido especialistas que con base científica han iniciado importantes estudios de monitoreo sobre el comportamiento volcánico. Es un gusto acompañarles en esta mañana y dar la bienvenida también a nuestros invitados, el profesor Francisco Antonio Barahona Escoto. Él es de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Un gusto recibirle esta mañana. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Nos acercamos un poquito. Muchas gracias por la invitación a esta importante emisora y un saludo a todos los radioescuchas para que nos van a atender esta plática sobre justamente la importancia del monitoreo del fenómeno volcánico en El Salvador. Así es, eso es lo que queremos que nos cuenten esta mañana. También aquí en la cabina azul está en el programa Punto de Vista el profesor Agustín Hernández de la Cruz de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de nuestro país. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, pues profesor. Para mí también un honor estar acá en esta cabina con ustedes e intentar contribuir a nuestra población a que vaya conociendo un poco más sobre su territorio, de tal manera de poder estar mejor preparado para cuando hay algún tipo de emergencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes desde la perspectiva académica científica por darnos parte de su tiempo. ¿Y cómo se integra originalmente este equipo de profesionales de la universidad para definir este tema de estudio, profesor? Sí, la verdad que venimos trabajando desde el año 2000, 2001, integrando un equipo, en principio un equipo multidisciplinar, pero también un equipo de universidad que pudiese estar integrado por profesores e investigadores de diferentes facultades para construir capacidades científicas que nos ayuden a observar no solamente el fenómeno volcánico, sino también otros fenómenos a futuro, como por ejemplo el fenómeno sísmico. Y es así como se constituye un grupo sinérgico de profesores que buscamos construir capacidades dentro de lo que pudiese llamarse un instituto geocientífico dentro de la universidad. Así que venimos desde el 2001 buscando generar capacidades. En aquel momento, 2001, 2005, nos preparamos para poder atender la crisis del 2005, crisis eruptiva del 1 de octubre de 2005 del Santa Ana, así que somos un grupo que tiene tradición. Ya hicimos algún trabajo en el caso de esa crisis eruptiva, y luego en la parte post-eruptiva del volcán San Miguel también hemos estado trabajando. Así que somos profesores de diferentes facultades buscando hacer un equipo sistémico que integre con el Sistema Nacional de Protección Civil y Prevención de Desastres y con las diferentes instituciones como por ejemplo el Observatorio Ambiental, antes Servicio Nacional de Estudios Territoriales. El SNET que conocimos nosotros. Este es un grupo sinérgico de universidad y así estamos buscando posicionarnos. Claro, y como dice usted, aglutina, profesor Hernández, desde distintas facultades. Ustedes pertenecen a la Facultad de Matemáticas. Sí, ciertamente por la misma naturaleza del país y las mismas características del profesorado en la universidad, también hemos promovido la integración de investigadores de las distintas facultades. Sí. Esto con la intención de, bueno, por un lado reducir costos, ¿no? Porque, por ejemplo, está el colega
Rodolfo Olmos, que es de la Facultad de Santa Ana. Entonces, para movilizarse en el área del Santa Ana, pues es mejor que sea alguien local, ¿no? En mi caso, pues estoy en el área de San Vicente. Entonces, para dar seguimiento a la actividad eruptiva en la zona del volcán San Vicente y campo volcánico Apastepeque, pues me corresponde un poco más a mí. El profesor Barahona, que está en la sede central, así que él también se encarga un tanto más también de la zona del San Salvador y toda la zona de influencia de los sistemas volcánicos más vinculados con el área metropolitana de San Salvador. Este equipo académico, y como nos dice el profesor Barahona, que tiene también articulación con el Observatorio Ambiental, con Protección Civil, digamos, a nivel de la universidad se integran también otros estudiantes que tengan carreras afines o algo así, profesor. Así es, ciertamente la base, ¿verdad? La base de nuestro trabajo son los mismos estudiantes, porque precisamente nuestra docencia y la docencia de todo profesor universitario se debe fundamentar en la investigación científica. Entonces, los estudiantes, desde que van realizando su trayecto a través de los distintos cursos que integran las carreras, pues ellos van involucrándose en distintas actividades relacionadas con la investigación. Básicamente, en nuestro caso, pues debido a que se trata de un área de las ciencias de la Tierra, básicamente los estudiantes más involucrados son de la carrera de geofísica, tanto de Santa Ana como de San Salvador, y ahora también de la carrera de la ingeniería geológica, que se ha comenzado a funcionar desde el año anterior, creo. Entonces ya hay una masa de estudiantes, un buen número de estudiantes que se involucran en las distintas actividades, ¿no? Porque también ya las áreas de estudio concretas de todas estas especialidades pues también son más amplias, ¿no? Claro, y requieren como de un mayor contacto con lo que uno puede leer en los libros o lo que el catedrático le explica, ¿verdad? Esto es importante, y qué bueno que la Universidad de El Salvador vaya creando estas especialidades, profesor. Por ejemplo, la ingeniería geológica. Sí, fíjese que la ingeniería geológica fue un tema soñado. Realmente el desarrollo de la geología en nuestro país para nosotros venía siendo una pregunta: ¿por qué El Salvador no tiene carrera para formación de geólogo? ¿Alguna explicación existirá? Porque allá en la década de los 50, en los años 1950, se generó la carrera de geología en la universidad y se produjeron unos pocos geólogos en El Salvador. Aquí en El Salvador. Sí, en 1950. Lastimosamente desapareció el programa en el país. Nunca nos explicamos por qué. Quizás no había campo de trabajo, ¿cree usted, profesor? No creo, porque hemos tenido todo el desarrollo geotérmico. ¿Qué es lo que estudia la geología, profesor? Pues, geología se encarga de estudiar todos los fenómenos que tienen que ver con la Tierra. El fenómeno volcánico, el fenómeno sísmico, pero también a la par del fenómeno volcánico tenemos el recurso vapor. Usted sabe que somos un país con mucha riqueza en geotermia. Entonces, todos esos procesos los estudia la geología. Por supuesto, a partir de ahí, la geología tiene muchas especializaciones, y una de ellas es la geofísica. Y desde la geofísica, por ejemplo, se hacen las investigaciones que nos permiten decir: aquí en este punto del subsuelo de El Salvador existe más posibilidades de obtener vapor y obtener energía geotérmica, por ejemplo. Con base a un diagnóstico. Con base a un diagnóstico, al estudio geológico del subsuelo. Y en el caso volcánico, pues este país eminentemente volcánico, casi sísmico, el 99% de su territorio Valle de las Hamacas, y sísmico. Así es. Profesor Hernández, y ahora están ya definidos con este proyecto de monitoreo de los fenómenos volcánicos, del comportamiento de nuestros volcanes. ¿Por qué es importante, profesor, estar pendiente de qué es lo que va ocurriendo con nuestra cadena volcánica? El Salvador se encuentra ubicado precisamente sobre lo que conocemos como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se nos habla incluso desde muy pequeñito. Sí, cuando uno ve estudios sociales allá en cuarto grado. Exactamente.
Entonces, eso está relacionado precisamente con la zona de subducción, ¿verdad? Que es el contacto de placa de continental con placa oceánica, ¿verdad? Y eso genera una cantidad de situaciones en ese borde, ¿verdad? Que es precisamente el interés que nos... Es decir, uno de los efectos precisamente de ese contacto de placas es el fenómeno volcánico, ¿verdad? Se genera a cierta distancia de la zona de contacto de ambas placas una franja volcánica, ¿verdad? Entonces, y esa franja volcánica es precisamente la que viene exhibiendo distintos comportamientos con base en cómo los sistemas volcánicos evolucionan. Entonces, todos los volcanes son particulares, es decir, en términos volcánicos no es posible decir que algo que pasó en el volcán de Izalco va a suceder en el Chaparrastique. Exacto, no es posible hacerlo, porque precisamente cada volcán está en un contexto muy propio, muy particular. Entonces eso nos obliga precisamente a hacer un estudio, a llevar estudios detallados de cada uno de los sistemas volcánicos o de los volcanes en sí. Ahora, la razón es también la exposición, ¿verdad? A lo largo del Salvador, de este a oeste, está la zona de está el Graben, ¿verdad? Que conocemos, que es más o menos en nuestro caso aquí, desde la cordillera del Bálsamo, hasta un poco adelante por la zona de los cerros de Nejapa, más o menos. Hacia la zona norte. Sí, entonces ese espacio es el Graben, ¿verdad? Que entonces se le llama Graben porque es una estructura geológica, ¿verdad? Que por su naturaleza está llena de fallas, está llena de debilidades corticales, ¿verdad? Está llena de condiciones, ¿verdad? Que son los que se necesitan para que se produzcan tanto la actividad volcánica como la actividad sísmica. Entonces ciertamente, bueno, aquí ya algunos hasta, aunque es difícil, pues, pero no nos llegamos a acostumbrar a los sismos, ¿no? Sí, ya cuando pasan de una cierta magnitud. Sí, mire que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? En horas de la madrugada. Claro. Sí, mire, y hay, profesor Barahona, distintos términos los he escuchado en esto que llevamos de nuestra conversación, y a nivel geográfico ubicaba el profesor Hernández esto desde la cordillera del Bálsamo, que abarca el departamento de La Libertad hacia la zona norte. Sí. ¿Qué aspectos se estudian en esta evolución volcánica a partir de 2001, como usted dice? Pues fíjese que nosotros hemos venido siguiendo la pista a las emisiones de gases, particularmente un gas que se llama dióxido de carbono, pero también un gas que se llama dióxido de azufre. Esos son gases que vienen en estado líquido en el magma. El magma, para ponerle un contexto, se genera a profundidades que pueden rondar entre los 80 y 90 kilómetros de profundidad. Allá se generan en el interior de la Tierra. Y eso es lo que expulsan los volcanes. Sí, ese magma es la misma roca que antes era sólida, se licúa y se genera el magma. Es una masa silicatada. Pero desde ahí va a tener que ascender hasta la superficie, es decir, que tiene que correr entre 90 a 80 kilómetros hasta llegar a la superficie. En ese proceso de ascenso del magma, entonces va a liberar ciertos gases. Y uno de los gases que libera de su cuerpo de manera inicial es el dióxido de carbono. Por eso es que nosotros esperamos pulsos bastante antes de un episodio eruptivo, anomalías de emisiones de dióxido de carbono. Y las anomalías de emisión de dióxido de carbono las esperamos mucho antes que las anomalías en emisiones de dióxido de azufre. Ya cuando aparecen las emisiones de dióxido de azufre, realmente ya estamos en momentos que pueden ser a pocos años o meses de un episodio eruptivo. Es decir, que primero, profesor, disculpe, la emanación es del dióxido de carbono. Entonces, por eso, desde los años 88 más o menos hacia acá, en el mundo, venimos en la Tierra, se vienen haciendo estudios de dióxido de carbono. Y uno de esos volcanes que generó un precursor precioso de emisiones de dióxido de azufre, de dióxido de carbono, fue el volcán Usu en Japón, en su erupción que tuvo en el año 2000.
Ajá. Y en ese momento había un amigo español que se llama Pedro Hernández, que estudió el volcán Usu antes de ese episodio, 2 veces antes, y encontró cambios en varios órdenes de magnitud antes de la erupción. Repitió el estudio después de haber erupcionado en la misma área que él llevaba de control y encontró una reducción sustanciosa después de la erupción. A partir de ello, pues él publica un artículo que es muy famoso sobre el precursor de emisión de dióxido de carbono antecediendo a ese episodio eruptivo del volcán Usu que sucedió el año 2000. Eso lo tomamos nosotros como antecedente. Y hemos venido a partir de ahí, del 2000, 2001, que también tuvimos un importante apoyo de la cooperación española en El Salvador, que nos ayudó a posicionar esta técnica y estos métodos para monitorear gases volcánicos en El Salvador. Y bueno, eso nos sirvió muchísimo para seguirle la pista y generar conocimiento antes de la erupción del 1 de octubre del 2005 en el volcán Santa Ana. Sí, en el Ilamatepec. En el Ilamatepec. Entonces tenemos precursores preciosos, tanto de dióxido de carbono como de emisiones de dióxido de azufre, que afortunadamente por ese apoyo de la cooperación española y un apoyo que nos dio también el JICA, logramos nosotros empezar a medir dióxido de azufre en El Salvador a partir de julio del 2005, es decir, a escasos 3 meses antes de la erupción. Julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Sí. 3 meses antes de la erupción empezamos a generar datos de dióxido de azufre. Y hay indicadores que pueden hacer presumir que en qué porcentaje la liberación, por ejemplo, de dióxido de azufre está más cerca de que haya una erupción. Ahora sí sabemos, pero como decía el colega, hay que hacer una caracterización de línea base multiparamétrica. Entre más parámetros estamos observándole al volcán, mejor preparados vamos a estar para poder hacer un pronóstico de un episodio eruptivo. Por eso es que nosotros le apostamos a la generación de capacidades en el país y en la universidad, por supuesto, que nos viene bien porque formamos científicos también ahí, y lo ocupamos para 2 cosas. Uno, para generar nuevo conocimiento y para preparar jóvenes mejor entrenados para que en el futuro vayan generando esta línea base, porque este es un trabajo de aquí a futuro. Sí, no puede ser un tema que va a terminar en el 2030. Él tiene que seguir el 2100, 2200. Porque los parámetros van cambiando. Los parámetros, la línea base puede ir cambiando. Entonces, y entre más líneas base de monitoreo llevemos para cada volcán, mejor preparadas van a estar las comunidades del futuro para evitar los desastres. Y esa es la idea. Y eso quiero que me explique también, profesor, el uso que tiene para prevención, sobre todo hoy que se habla tanto de que es necesario que prevengamos el impacto de este tipo de actividad, por ejemplo, de una erupción. ¿Cómo se traslada el beneficio de un monitoreo a las comunidades cercanas? Porque fíjese que hoy que mencionaba el profesor Barahona esta actividad, y yo recuerdo lo que pasó con el volcán Chaparrastique de San Miguel, que pasó con actividad y continúa activo, ¿verdad? Sí. Ciertamente, como le decía al principio, cada volcán es particular, tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el volcán San Miguel es el volcán de los estratovolcanes nuestros, el más joven. Y por esa razón que incluso que es más activo. Más activo. Tiene que ver la edad de los volcanes con su actividad. Exactamente. Que los humanos, ¿verdad? Algo similar, se da el equivalente. Entonces, bueno, esto en el caso de los volcanes pues son tiempos geológicos, ¿no? Entonces, en el caso de San Miguel, le decía, es el volcán más jovencito que tenemos en términos de estratovolcanes, y por eso mismo es que él tiene actividad eruptiva más frecuente. Sí. Si nosotros vemos la historia del eruptivo del San Miguel, ¿verdad? Tiene erupciones históricas con bastante frecuencia, ¿no? Sí. Ahora, cuando ya se trata de un volcán más evolucionado, cuando decimos evolucionado, es que su cámara magmática, es decir, de su bolsa donde está almacenada el magma, tiene más tiempo de estar alojada ahí, y entonces ya hay más cantidad de cristales formados. Entonces, pero se hacen líquidos, decía el profesor. Sí, pero luego que ha ascendido, es decir,
como hay hasta 90 kilómetros, decía, 90, ¿verdad? es que se genera 90 kilómetros, pero luego asciende y se deposita en una cámara más superficial, que puede estar entre los 6 y los 10 kilómetros de profundidad. Por eso usted va a ver que hay muchos enjambres sísmicos a esas profundidades. En San Salvador, cuando por ejemplo. Son actividades, hay sismos que se derivan de actividad volcánica, otros no, ¿verdad? Casi todo está conectado. Casi todo está conectado. Es volcano tectónico. Volcano tectónico. Porque resulta que cuando el magma asciende, presiona y ese incremento de presión los volcanes sobre y placas, destabiliza fallas y deslizan. Por ejemplo, toda la actividad que se da en que mi amigo decía, en el cinturón de fuego de El Salvador, es volcano tectónica. Casi toda está relacionada. No podemos, establecer algo puro sísmico ni puro volcánico. Es volcano tectónico, sí, por el ascenso. Sí. Exacto, es una combinación de cosas. Precisamente cuando el profesor Barahona hablaba de que la roca funde y forma la corteza, y forma el magma, entonces precisamente lo que sucede, he oído hablar de la zona de subducción. El contacto de placa entre que tenemos acá en la zona de subducción, lo que significa es que la placa oceánica, lo vamos a decir más simple, ¿no? Se mete debajo de la placa continental, y esto es por razones de densidad. La placa oceánica es más densa, que tiene más masa que la placa continental, entonces ella es la que va por bajo. Claro. Entonces al irse por bajo, ella va calentando, ¿verdad? Y como lleva humedad también, ella va calentando hasta que alcanza la temperatura necesaria para fundir. Entonces, pero y eso es lo que ya el profesor lo ha dicho, puede a una profundidad de 60, 70, 80 kilómetros de profundidad. Sí. Entonces, cuando eso funde, la misma condición le genera energía, ¿no? Y ella busca por dónde salir. Por diferencia de densidad empieza a subir. Exacto, entonces por diferencia de densidad, sí. Ahora, pero como le decía que está la zona esta del Graben, ¿verdad? Que una zona, le decía, fracturada, que tiene fallas por todos lados. Sí. Entonces ahí hay cavidades en el interior, ¿verdad? De esas estructuras, y entonces el magma va ascendiendo y donde encuentra las cavidades se queda ahí. Sí. Ahí se queda. Temporalmente. Se queda ahí temporalmente. Y ese magma va a continuar ascendiendo en el momento en que llegue más magma, es decir, alimente ese espacio y genere un desequilibrio. Entonces, interesante. Bueno, vamos a volver con nuestros invitados que integran este equipo interdisciplinario que está llevando a cabo el monitoreo de la actividad volcánica en El Salvador, un aporte de distintas carreras, distintas escuelas de la universidad. Están con nosotros el profesor Agustín Hernández de la Cruz, él es de la Facultad Multidisciplinaria de la zona paracentral de San Vicente, y también el profesor Francisco Antonio Barahona, él es del campus central de la Universidad de El Salvador, 727. Gracias por su sintonía y muchas gracias a quienes también están conectados en la transmisión del Facebook Live. Hablamos hoy de este monitoreo que llevan profesionales de la Universidad de El Salvador, el profesor Agustín Hernández de la Cruz, de la Facultad Multidisciplinaria para la zona paracentral de San Vicente, está con nosotros, al igual que el profesor Francisco Antonio Barahona Escoto, él es del campus de la Universidad de El Salvador. A través de lo que se ha logrado con este proyecto de investigación, ¿qué podemos decir de nuestros volcanes? ¿Cuáles son los más activos, los menos activos? Al menos los que se ha focalizado la investigación, porque no se puede llevar a cabo en todos los volcanes, ¿verdad? Claro. Bien, de los principales volcanes activos para nosotros son el Santa Ana, el San Salvador y Izalco, por supuesto. El Izalco, tenemos también el Ilopango, es un volcán activo importante. San Vicente, que tiene mucho tiempo de no erupcionar, pero igualmente es activo e importante. Pero el que ahora está más activo es el San Miguel. Sí, es el que tenemos. Y el Boquerón, un oyente me preguntaba, ¿por qué no hablan del Boquerón? Me dice, ¿qué pasa con el Boquerón? Hemos tenido sismicidad, está siempre, no siempre, me decía usted, es originada por actividad volcánica, pero hay mucha interrelación, profesor Hernández.
Efectivamente, el volcán, el Boquerón. El Boquerón, como le decimos sí, nosotros. El volcán San Salvador, como se le conoce normalmente a nivel de los estudios y todo esto. Precisamente es un volcán, si queremos decirlo así, de edad avanzada. No es tan joven como el San Miguel, ¿verdad? Pero sí todavía no es tan viejo como puede ser un poco el Santa Ana, que es un poquito más viejo que el San Salvador. Y continúa activo, y como el Ilopango, ¿verdad? Que es y el Izalco, que hasta el faro del Pacífico le decían, ¿verdad? Imagínense. Así es. En el caso, bueno, nuestro vulcanismo corresponde a una franja volcánica de más o menos 1100 kilómetros de longitud, que viene desde Guatemala hasta el sur de Costa Rica. Eso es lo que tiene Centroamérica. Sí, más o menos, sí, son más o menos 1100 kilómetros. Entonces, algunos estudios que se han hecho evidencian una cierta evolución de oeste a este, ¿verdad? Pareciera ser que el vulcanismo que está más al oeste es más antiguo, más evolucionado que el que está al este, ¿verdad? Va de oeste a este. Entonces, y en nuestro caso sucede algo similar, ¿verdad? Es decir, nuestros volcanes que tenemos al occidente, ¿verdad? Son un tanto más evolucionados que los que tenemos al oriente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos dos calderas importantes, una que, bueno, más evidentes, ¿no? Y más activas, que es la de Coatepeque, ¿verdad? Y la caldera de Ilopango. Entonces, por análisis geoquímico sabemos que la caldera de Coatepeque es más evolucionada que la caldera de Ilopango, ¿verdad? En ese sentido, merecen atención diferente la caldera de Coatepeque con respecto a la caldera de Ilopango. Entonces, pero la que ha tenido actividad más reciente, ¿verdad?, es precisamente la caldera de Ilopango, por la misma cuestión de la edad que les hablaba al principio. Es decir, cuando los sistemas volcánicos son menos evolucionados, son más activos, ¿verdad? Hacen actividad con más frecuencia, ¿verdad? Y si evolucionan más, disminuye la actividad. Y eso que dice Agustín es importantísimo. Fíjese que el Boquerón se ubica en un poquito más evolucionado. Pero además, otra cosa importante es que esto puede ser que hacen erupciones con mayor distanciamiento en el tiempo. La cosa es que... Pero va a ser erupción, va a ser una erupción. Claro, es un volcán activo que va hacia un proceso eruptivo. Entonces, para mí es importante... ¿Cuántos años no sabemos? Boquerón va alrededor de 100 años da la media en el caso del San Salvador. Y este es un tema importante porque si su última erupción fue en el año de 1917 y estamos más allá del 2017, eso significa de que hemos pasado su media. Los 100 años. Esos 100 años, pero es como media. A veces son menos, a veces mucho más. No sabemos cuánto ahora va a durar. Lo que sí es cierto es que en la medida que pasamos la media, el nivel de importancia del punto de vista de generación de nuevo conocimiento científico para la prevención de desastres debe de incrementarse, más aún en volcanes que están densamente poblados. Y en ese sentido, por eso es que nosotros hemos buscado darle importancia a este proyecto que afortunadamente nos logró financiar el actual decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, y hemos llevado un proyecto de fortalecimiento del monitoreo del volcán San Vicente, pero pensando en el San Salvador. Realmente andamos en búsqueda de recursos para fortalecer el monitoreo del volcán San Salvador. Nos interesa el volcán San Salvador porque el San Salvador tiene más de 1,5 millones de habitantes en sus faldas. Entonces, una serie de urbanizaciones. Yo le decía a Agustín, si nosotros no generamos sinergias y no damos a conocer la necesidad de estos recursos, entonces puede ser que vayamos pasivamente sin generación de líneas bases que podemos hacerlas, y cuando se vengan las crisis no vamos a tener datos. Entonces es importante que lo más pronto posible activemos un buen sistema de monitoreo del volcán San Salvador
por la importancia estratégica que esto tiene. Y como usted dice, esta información científica ayuda a prevenir impactos o desastres, como nosotros conocemos en las comunidades. Sí, porque nos ayudaría a hacer un mejor pronóstico en la medida que ya vayamos acercándonos a esos momentos de erupciones que ya sean inminentes. Entonces, estamos a tiempo de poder generar esas observación sistemática multiparamétrica. Ajá. Y hay una relación en el comportamiento sísmico de placas o de fallas, porque hemos escuchado a los expertos en esto de sismología que dicen el origen de este sismo fue la activación de una falla, y otras veces dicen el origen del sismo se debió a la actividad de la placa, y hay una placa de coco que mencionan, ¿verdad? Sí. El problema es que no es tan fácil discriminar entre la causa, porque el sismo puede ser provocado por un movimiento de dos grandes bloques, una falla local que le llamamos aquí en San Salvador, varias fallas locales que se activan. Lo que ocurrió la madrugada del pasado. Pero ¿qué lo activa? ¿Qué inestabiliza esa falla? Eso no es fácil de discriminar. Cuando nos movemos en escenarios volcánicos, como el caso de la región San Salvador, lo mejor es pensar que hay un componente volcánico que nos está afectando. Y en ese sentido, si lo pensamos así, entonces vamos a ir a invertir en generar condiciones que nos permitan generar otras líneas bases conexas para discriminar estos asuntos. Porque solo decir es tectónico es simple. Pero de repente, por ejemplo, no sé, yo tuve la experiencia en el caso del Santa Ana. Santa Ana se nos vino, el fenómeno Santa Ana fue antecedido por sismología distal. Estuvo centrada en los naranjos, la sismología antes de la erupción del 1 de octubre del 2005 en Santa Ana. Es decir, que hay fenómenos que pueden ser, en principio, movimiento de falla, pero activados por empuje de magma. Se entonces, activa una falla a consecuencia de. Entonces, ¿y qué tuvimos después? Bueno, el 1 de octubre, la erupción explosiva del volcán Santa Ana. Y así como por ejemplo, he tenido experiencias, no solamente ahí, también recientemente en Nicaragua estuvimos observando el fenómeno en Momotombo, y un enjambre sísmico también distal en Nicaragua, que asustó a los pobladores de Nicaragua, de Managua. Fue antecedido también por un fenómeno sísmico en la región proximal al volcán, no necesariamente centrado en el cono. Entonces, puede ser en el perímetro, pero no en el... Entonces la causa puede ser volcánica. Por eso es lo mejor, y en función de movernos en la línea que es la correcta, en la línea de atender a la prevención, es activar mejor otras líneas de observación de estos fenómenos. Hacemos otra pausa comercial, son las 7:44. Vamos a hablar también sobre si hay interrelación, porque hoy que mencionó Nicaragua el profesor Barahona, veo como el INSIBUME de Guatemala monitorea el volcán Santiaguito. Ha estado en intensa actividad. A ver qué nos dicen los académicos que también están en esta investigación científica del comportamiento volcánico, y vamos a aprovechar de hablar un poco de la necesidad de apoyo, tanto de presupuesto de investigación como